el día de hoy? Bendiciones. Qué bonitas familias, ¿no? Muy bonitos bebés. Hermanos, apóyenlos. Si ustedes saben de un buen consejo, dénselos. Bueno, no están equivocados, están en Crossroads en español y el pastor es el pastor Carlos, pero el día de hoy me tocó a mí. Estoy muy agradecido que el pastor me haya confiado y aquí estamos dando el mensaje de hoy, hermanos. Empecé a las 9 de la mañana y déjenme decirle que hay mucho menos personas. Ahorita aquí está más llena, así que ya practiqué, ya estoy bien. Bueno, para los que todavía no me conocen, mi nombre es José Manuel y mis hermanos que ahorita están con nosotros, el grupo de Vida Unidos en la Fe, ellos me conocen porque estoy con ellos todos los domingos. Y me da mucho gusto servir aquí en Crossroads porque aquí es donde el Señor nos ha dado la oportunidad de servir a mí y a mi esposa Priscila, que está allá. Mis hermanos, me tomo una pausa para decirles que si aún no están conectados a un grupo de vida, los invito a que se conecten. Es donde van a crecer más como cristianos, van a conocer a sus hermanos, van a conectarse con las necesidades de la iglesia y también ahí pasamos mucho tiempo en oración, ¿verdad? Oramos unos por los otros y bueno, y también celebramos mucho. Ahí es donde comemos muy bien, la verdad. Celebramos aniversarios, happy birthdays, lo que sea. Y aunque no estemos celebrando, hay comida. Pero bueno, estamos en Hechos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo y estamos en el libro de Hechos y hemos visto la importancia de la comunión entre hermanos. Y por eso los invito que si usted ya asiste a un grupo de vida, que animen a otros que vean que no esté asistiendo y que si usted ahorita aquí no está asistiendo a un grupo de vida, lo invito a que se conecte. Aquí hay muchos servidores que le pueden hablar de los diferentes grupos o si quiere, lo espero aquí después del servicio. Bueno, eso fue mi promotion de grupos de vida. Ahí lo dejo. Hermanos, seguimos en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y vamos a terminar el día de hoy este capítulo. Vamos a ver cómo Pedro sale de Jerusalén y va a visitar a los creyentes de la región para expandir el mensaje de Dios. Vamos a ver la historia de la curación del paralítico Eneas y la resurrección de Dorcas. Ya vimos la semana pasada que el maestro Feijó nos dejó con la conversión de Saulo. Vimos la extraordinaria transformación de Saulo después de que pues, él mismo perseguía a la iglesia. ¿Se acuerdan que él iba de casa en casa y sacaba a la gente de la casa, a los cristianos, los arrastraba, dice la palabra? Y después va a pedirle al Sanedrín, ¿verdad? A que le diera cartas para que él tuviera pues, más poder de expandir su búsqueda afuera de la región. Pero vimos su extraordinaria transformación de Saulo, ¿verdad? Y vimos que en el camino nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí la historia de Saulo o Pablo me habla mucho a mí porque hace 8 años yo vine a nuestro Señor Jesucristo y la verdad yo antes de eso me consideraba ateo y yo me ponía a debatir con la gente acerca de la existencia de Dios. Pero pues el Señor tiene sus planes aquí y así como lo estuvo con Pablo, estamos aquí honrados y agradecidos por la gracia de Dios, la que nos contaba Feijó la semana pasada. Vimos que después de la transformación de Saulo, él huye de la mano de los judíos helenistas. Estos eran los judíos que hablaban griego y estaban localizados afuera de Jerusalén. Saulo, si se acuerdan, pues escapa por medio de una canasta al lado de la muralla y se va al norte, a Tarso, porque pues ahora él es uno de los mensajeros del evangelio, ¿verdad?
estos judíos estaban confundidos porque Saulo era un fariseo de la tribu de Benjamín, leímos esto, ¿verdad? Era un conocedor de la ley y ahora él mismo traía el mensaje que los fariseos creían que era herejía. Dios elige a Saulo como su instrumento antes de que Saulo lo comprendiera. Ya vimos cómo la iglesia primitiva estaba sufriendo persecución y por esta razón se estaba esparciendo a otras partes. Pero fíjense, a pesar de lo que nosotros pensamos que son dificultades, no hay que perder de vista el verdadero motivo de toda esta historia, hermanos, porque a veces nos enfocamos en los detalles, pero necesitamos tomar distancia y ver el panorama de la historia para entender mejor lo que Dios está haciendo. En esta segunda parte de Hechos 9 vamos a hablar de Pedro y sus viajes misioneros por toda esta región. Pero más importante, vamos a hablar cómo el mensaje de Dios tiene que ser glorificado. Y este es el tema de hoy. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿qué es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es el plan de salvación, dando perdón y vida nueva y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a ver similitudes de Eneas y Dorcas con nosotros y cómo Pedro está obedeciendo el mandato de la Gran Comisión, que al igual se nos ha dado esa tarea a nosotros. Y vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo 28, del 18 al 20. Y aquí tengo guardada mi cita. Los discípulos ahorita están en Galilea, en un monte que Jesucristo les había indicado después de su resurrección. Y 18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Amado Padre, Padre, te damos gracias por el día de hoy, Padre. Para nosotros sabemos que tú eres gobernante y creador de todas las cosas y de nuestras vidas. Padre, te pido que nos ayudes a entender el mensaje del día de hoy. Y te pido que mis palabras y mis pensamientos, Padre, no sea lo que se transmite aquí hoy, sino que sean tus palabras y tus enseñanzas, Padre. Padre, te damos gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y también te damos gracias por esos discípulos que por su labor, su fe y su vida, ahora podemos escuchar de ti, Señor. Padre, espero que esta enseñanza no sea como la semilla que cae en los pedregales o al lado del camino que no da fruto, Padre, sino que sea como esa semilla que cae en tierra fértil, que después de tiempo brota y da fruto, Padre. Padre, te pido que después de este servicio lleves con mis hermanos con bien a su casa o a donde tengan que ir. Y te pido que nos prepares nuestros corazones para el mensaje, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la historia de Hechos, como dijo el pastor Carlos hace unas semanas, es la historia de la expansión del Evangelio. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de los desafíos que tuvieron. Ya hablamos del primer mártir cristiano, Esteban, ¿se acuerdan? La expansión fuera de Israel está pasando y la transformación de Saulo. La iglesia primitiva ya se estaba estableciendo y ya había los primeros líderes, los primeros diáconos de la iglesia. La semana pasada terminamos con Hechos 9:31 que dice, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y estaba siendo edificada y seguía creciendo. Ahora vamos a leer otro pasaje, el pasaje de Hechos 9:32 al 43, y como lo hacemos a menudo, les pido que nos pongamos de pie como acción de reverencia. Y tienen la cita ahí en la pantalla, pero yo voy a leer de mi Biblia aquí. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones,
Vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope por muchos días, con un tal Simón que era curtidor. Gracias, hermanos, si se pueden sentar. Bueno, déjenme agarrar un poquito de agua. Y vamos a empezar con Pedro y su misión. Y esto nos lleva al primer punto. El mensaje de Dios tiene que ser glorificado cuando vives en misión y en obediencia. Y aquí les tengo un mapa. Este mapa nos vamos a fijar nuestra mirada ahí en Jerusalén. Y la línea azul con rayitas que va a Jope es el viaje misionero del apóstol Pedro. Pero aquí también tenemos otros viajes misioneros de los apóstoles. Lida está al sur de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Y Jope, como ven, es una ciudad de costa, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar más de Jope y Lida. Pero ahí es donde nos encontramos ahorita y es donde empieza nuestra historia con Pedro. Vemos que Pedro está viajando por estas regiones fuera de Jerusalén y me puse a pensar, bueno, ¿por qué fue Pedro a Lida y a Jope? Pedro va a Lida a visitar a los creyentes en estas ciudades y lo más probable que fue a fortalecerlos y animarlos en la fe. También ya leímos cómo Pedro fue llamado a Jope para ayudar. Y para darles un contexto cultural de esta región, Jope servía como puertos en aquellos tiempos. Si nos vamos a 2 de Crónicas 2:16, vemos ahí cómo el reinado de Salomón llega a recibir los materiales y los trabajadores inmigrantes para construir el templo. Casi Houston, ¿no? Houston es como una ciudad de inmigrantes. Y qué mejor lugar para compartir el evangelio, ¿no? Lo que quiero decir es que Jope era una cuna multicultural llena de extranjeros y Pedro llega a exponer el evangelio acerca del mensaje de Dios aquí. A mí me gustan mucho las matemáticas y si nos acordamos, hay una ley lineal, ¿verdad? 1 más 1 es 2, 2 más 1 son 3, pero también hay una ley exponencial y la ley exponencial empieza de poquito a poquito, pero a la larga se va curviendo hacia arriba y es más, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que un mensaje que se empieza a esparcir puede acabalar, o sea, mucha gente muy rápido, ¿verdad? No es lineal. Y esto lo podemos ver el día de hoy en las redes sociales, con los videos virales, ¿verdad? Los TikToks y todo eso. Lamentablemente la mayoría del contenido pues no es tan bueno. Pero entonces imagínense cuál era el potencial de Pedro en esta región. ¿A cuántos pudiera alcanzar si le daba el mensaje a un extranjero que después ese extranjero, no sé, se iba a otra parte del Mediterráneo?
Podemos decir que Pedro fue obediente e hizo de su parte. Y aquí en Crossroads nuestra misión es vivir en misión. Cada año tenemos 2 oportunidades de salir a la ciudad y hacer trabajo comunitario. Y eso se siente bonito, ¿verdad? Ayudar a la gente. Pero hermanos, otra vez, hay que ver esto como una oportunidad de expandir el Evangelio y el reino de Dios. El año pasado fuimos a repartir canastas de comida a unos apartamentos aquí en Conroe. Y el pastor que organizó este servicio comunitario hace muy buen trabajo. O sea, tenía autobuses llenos de comida, hieleras. Esas hieleras están llenas de leche, de carne, de todo. Y íbamos a cada apartamento en esa área pues a darles una canasta de vivienda. Y la gente estaba muy agradecida. La gente estaba muy agradecida por lo que estaba haciendo la iglesia. Pero yo vi que cuando se les repartía el mensaje, ellos se ponían emocionales. Y yo vi cómo ellos querían, clamaban, ¿verdad?, a nuestro Señor. Entonces, no hay que perder de vista que sí, se siente bonito el servicio comunitario, pero ese es el objetivo. Les doy otro ejemplo. También fuimos a la casa de Hospitality House aquí en Huntsville. La casa de Hospitality House hospedan familias de los reos que están en la cárcel de Huntsville. Si ustedes conocen, en Huntsville tienen los reos que están en pena de muerte, ¿verdad? Y unos hermanos que están aquí, fuimos ahí y estuvimos limpiando la casa porque, o sea, todo es por medio de voluntarios, ¿verdad? Cómo se sostienen. Y la directora nos contaba que ella deja Biblias marcadas con el mensaje de salvación, así como yo lo tengo aquí. Ella ponía las marquitas en las Biblias y la gente, voluntarios también ponían las marquitas en las Biblias para que los que se hospedaran ahí pudieran pudieran ver el mensaje de la salvación. Ella nos contaba que sí ayudan, o sea, sí había gente que se había apartado del Señor por lo que le estaba pasando en su familia, por el familiar que estaba en la cárcel, y ahora tenían esas ganas de volver a conocer a Jesucristo. Entonces, estas son algunas de las maneras de cómo podemos vivir en misión aquí y en obediencia. No tenemos que ir al otro lado del mundo, hermanos, pero también, si usted tiene los recursos y el medio, váyase y me lleva. Mis hermanos, aún así hay muchos de nosotros que nos da miedo, ¿verdad? Nos da pena, nos da pereza hablarle de Dios a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo. ¿Por qué es esto? Si esto es lo que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo hacer, y si lo vemos con la importancia que tiene, este es el mensaje más importante que usted puede compartir con alguien, ¿verdad? Pablo nos recuerda en Romanos 1:16, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Debemos autoexaminarnos y preguntarnos si de verdad estamos viviendo en misión y en obediencia de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vemos en el versículo 39 de Hechos que Pedro obedeció. Vemos que cuando llegaron a rogarle que fuera a Jope por la muerte de Dorcas, dice la palabra que Pedro se levantó y se fue con ellos, ¿verdad? No dijo, bueno, al rato voy, o espérame, estoy haciendo algo. No, dice que Pedro se levantó y se fue. Pedro tal vez estaba exhausto porque pues ya había recorrido camino, ¿verdad? De Lida a Jope son como 10 millas, entonces en carro no está tan lejos, pero en caminata me imagino que sí. Tal vez él se estaba preparando para ir a otra parte, ¿verdad? Tal vez no estaba comiendo bien, no sabemos. Pero llegan estos hombres y le avisan de la urgencia que hay en Jope, y él se levantó y se fue. Hermanos, les voy a preguntar,
¿cuántos de nosotros podemos decir que así de disponibles estamos para la tarea del Señor? Y esta área es donde a mí también me ha costado trabajo, les soy honesto. Dar de nuestro tiempo y de nuestros recursos para la tarea del Señor requiere que nos neguemos a nosotros mismos. Y tal vez podamos decir, tal vez digamos, ¿verdad? No hay que involucrarnos en la iglesia porque después van a querer algo más de mí, después van a querer más tiempo de mí, y yo no tengo tiempo para eso, estoy muy ocupado. Lo que estamos diciendo aquí es que nosotros queremos ser el cristiano que nosotros queremos hacer y no el cristiano que Dios quiere que sea. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré. Yo he expandido ese dicho y digo, dime con quién andas, a dónde van tus recursos y en qué usas tu tiempo y te diré quién eres. Hermanos, la obediencia y vivir en misión glorifica el mensaje de Dios. Y este es mi punto, y con esto vamos al punto número 2. El mensaje de Dios tiene que ser glorificado a través de tu testimonio. En el versículo 33 vemos que el paralítico Eneas ha estado en su cama por 8 años. No sabemos qué le pasó, no sabemos, cómo fue que él terminó paralítico, pero de seguro la gente de Lida lo conocía, ¿verdad? Yo creo, no sé, tal vez lo conocían como el paralítico de calle X. Pero vemos que ocurre un milagro en el versículo 34. Pedro viene y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Aquí vemos claramente que Pedro no toma crédito alguno y deja remarcado que el que tiene la autoridad es solamente Jesucristo. Solo el poder de Jesucristo, hermanos, puede hacer estos milagros. Mis hermanos, si esto les suena un poquito familiar, es porque ya lo habíamos visto antes en la Biblia. Esto lo vemos en Marcos 2:11. Jesús sanó a un paralítico diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora tiempo después, Pedro dice algo similar. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Vemos la conexión? El mensaje es el mismo. Cuando Jesús llega, todo tiene que cambiar, todo. Antes el paralítico no podía moverse y ahora se levanta y camina. Eneas no podía servir, pero ahora su testimonio está levantando toda la ciudad y el alrededor. En ambos casos, el resultado es el mismo, hermanos. Todos glorificaron a Dios. Eso nos enseña el verdadero propósito del milagro, que no es la sanidad física, sino la conversión de nuestros corazones y la gloria del Señor. Pero bueno, ¿por qué le dice que levante su cama? ¿Por qué nosotros hacemos nuestra cama? ¿Se preguntan? Veo jóvenes, veo niños aquí, tal vez ellos digan porque su mamá se los pide, la primera vez, la segunda vez con la chancla en mano, ¿verdad? Y uno puede pensar, como yo, que es una pérdida de tiempo y de energía, pero por razones de utilidad y para prevenir peleas con su esposa o esposo, lo hacemos, ¿verdad? Pero aquí Pedro le dice que haga su cama porque ya no necesita habitarla. Su sanidad era completa y ahora tiene una vida nueva y da testimonio del poder de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros también tenemos que levantar esa cama de donde habitábamos. En 2 Corintios 5:17 dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, hermanos. Tan grande fue el impacto, el testimonio del milagro de Eneas, que dice la palabra que todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esto, hermanos, ya habíamos dicho, es el objetivo del Señor, que otros creyeran al ver su poder manifestado en la vida de Eneas.
Dios usó la situación de Eneas para su gloria y su plan, con el propósito de que otros vieran el milagro que hizo Dios en su vida y dar testimonio de su poder. Hermanos, así como Pedro encontró a Eneas, el paralítico, tal vez puede haber personas con una parálisis espiritual alrededor de nosotros. Tal vez estos paralíticos seamos nosotros mismos, ¿verdad? No estamos orando, no estamos sirviendo, no estamos creciendo espiritualmente. Venimos los domingos, nos sentamos, pero eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero tenemos que seguir creciendo. Pero así como Eneas, no solamente hay que creer, sino hay que tomar acción. En esta historia, nosotros nos podemos ver como Pedro, nos podemos ver como Eneas y también como el espectador. Y te quiero preguntar hoy, ¿cuál eres tú hoy? ¿Y cuál quieres ser? El Señor nos llama a seguir la tarea de la gran comisión que le mandó a Pedro, pero tal vez todavía estamos paralizados como Eneas, pero te tienes que dejar que Jesús te levante para poder testificar acerca de Él. Tal vez eres el espectador que has escuchado de Jesús y tal vez no sabes mucho acerca de Él, pero has visto el poder transformativo de Él por medio de tu pareja, de tu hijo, de tu hija, o de esa persona que pensabas que no tenía salvación. Tal vez estés aquí hoy tú, hermano. Hermano, déjame decirte que no te quedes como espectador, toma acción y deja que Jesús cambie tu vida. Hermanos, el milagro más importante de esta historia, de estas dos historias, fue la conversión de todos en Lida y en Sarón y en Jope, por el testimonio de Dorcas, por el testimonio de Eneas. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito más en Dorcas. Y tenemos los versículos de Hechos 9, del 36 al 37. Y así dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Hermanos, este nombre significa una gacela. La gacela es un símbolo de gracia, un símbolo de belleza y un símbolo de vida activa en buenas obras. Si seguimos en 9:37, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. El aposento alto, hermanos, simplemente era un cuarto arriba del primer piso. Era donde ellos se reunían, convivían y se ponían en oración. Ya vimos que en los primeros capítulos de Hechos están los discípulos reunidos en un aposento en oración. Y ya estaba, ¿verdad? Y cuando ellos escuchan que Pedro está cerca de Jope, envían a 2 hombres para rogarle a Pedro que se le necesitaba su ayuda urgentemente. Tal vez ellos pensaban que Pedro todavía podría hacer algo. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Pedro va para darles fortaleza, para estar con ellos en un tiempo de oración en su duelo. Seguimos en 9:36, dice: esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Podemos decir que Dorcas empezó, yo creo, el primer ministerio de viudas en esa región o de la iglesia, ¿verdad? Y que era una mujer muy virtuosa. Tan grande fue el testimonio servicial de Dorcas que la gente de Lida va y le suplica a Pedro que fuera. Pero dice la palabra que cuando llega Pedro y lo llevan al segundo piso, al aposento, todas las viudas lo rodearon y estaban llorando y le estaban mostrando las túnicas, las ropas que ellas hacían con Dorcas. Lo que nos queda claro es que Dorcas tenía una gran reputación y un gran testimonio. Cuando se menciona su nombre, la describen como una mujer rica en obras buenas y de caridad. Yo les pregunto a ustedes, si alguien mencionara su nombre, ¿qué dirían de ustedes?
¿Dirían lo mismo? ¿Dirían que pueden contar contigo o dirían que, no sé, tal vez no te ven mucho y tal vez, no sé, ¿qué es lo que dirían? Dorcas era alguien que amaba al Señor y lo demostraba glorificando el mensaje de Dios. Y no solo eso, su resurrección también sirvió de testimonio para glorificar a Dios. Y dice la Biblia que también muchos creyeron en el Señor, en esa región de Jope. Otra vez, no es la primera vez que estamos viendo algo así. Pedro había estado en una situación similar con Jesús, ¿se acuerdan? Tiempo atrás, Jesús resucita a la hija de Jairo. En Lucas 8, 52, 55, Jesús hace salir a todos, a excepción de Pedro, Juan y Jacobo y los padres de la niña. Pedro igualmente aquí hizo salir a todos y se puso a orar. En esta ocasión Jesús dice, niña, levántate. Y ahora Pedro dice, Tabita, levántate. Las palabras son casi iguales, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Que el poder, hermanos, no se detuvo con Jesús, sino que sigue obrando a través de su iglesia. Pedro no estaba haciendo magia. ¿Se acuerdan que el mago que quería comprar el poder? Pedro estaba repitiendo lo que había aprendido de su maestro Jesús. Orar primero, hablar con fe y actuar para la gloria de Dios. Hermanos, el testimonio de la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas glorificó a Dios públicamente en toda esa región. Y cuando Dios te levanta, hermano, cuéntalo. Tu testimonio puede también ser de bendición para alguien más. Les pregunto, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando esperamos el milagro y el milagro no llega de inmediato? O nunca llega. ¿O qué pasa cuando estás pasando dificultades? ¿Cuál es tu testimonio entonces en la dificultad? ¿La gente te escucha glorificando a Dios o te alejas de Dios? Y con esto nos vamos al tercer punto. El mensaje de Dios tiene que ser glorificado a través de tus dificultades. Déjenme agarrar un poquito más de agua. Y les pregunto, ¿quién de nosotros ha sufrido dificultades? Veo unos 2, 3. Gracias, hermano. Y cuando estaba estudiando y meditando en la historia de Eneas y Dorcas, me recordó de la dificultad que tuvimos en la familia recientemente. Vanessa Leal es mi cuñada y hace unos más de 2 años recibió una muy mala noticia. Le informaron que tenía linfoma y este es un cáncer en el sistema linfático que es muy peligroso porque se puede expandir rápidamente a otras partes del cuerpo. Si saben de la anatomía, saben que tenemos nudos linfáticos en todas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si una célula cancerosa entra ahí, se puede repartir a otra parte del cuerpo muy rápido. Bueno, hermanos, Vanessa también estaba embarazada en este tiempo. Sí pude a las 9, así que... Y ella tenía otros 2 niños pequeños. Cuando Vanessa recibe esta historia fue muy devastadora. Nadie lo podía creer. Y estando embarazada, ella empieza su tratamiento.
El primer tratamiento no funcionó. Supuestamente sirve para el 80% de los pacientes. Pero ahora, hermanos, Vanessa ahora está en remisión y su hija acaba de cumplir 2 años. Pero veamos lo importante. Ahora ella y su familia han podido dar testimonio de la bondad de Dios y de su milagro. Y el día de hoy están allá sentados con nosotros. Yo pude ver cómo ellos glorificaban el mensaje de Dios en sus dificultades. Ellos compartían el evangelio y según yo y mi esposa íbamos a animarlos espiritualmente, pero el que salía animado era yo y confrontado, porque me preguntaba, bueno, si eso me pasa a mí o a mi esposa, ¿cómo me verían? ¿Verdad? ¿Yo seguiría glorificando a Dios o hablaría mal de Él? ¿Qué verían las demás personas? El mismo Pedro nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, del 2 al 13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Unos capítulos atrás en Pedro hace la comparación de la fe con el oro. El oro, entre más pasa por el fuego, más puro es. Así también el sufrimiento es ese fuego que fortalece y hace más pura, genuina nuestra fe. Y también lo que está Pedro diciendo aquí es que cuando Cristo regrese, Él mismo reconocerá la fidelidad de aquellos que confiaron en Él, aunque en esos tiempos no lo entendían. Dios siempre está obrando, hermanos. Cuando estás pasando tú por dificultades en tu vida, te pregunto, ¿cómo estás glorificando el mensaje de Dios? ¿Cómo compartes el evangelio con los demás? ¿Cómo te ven los demás? ¿Pueden ellos ver tu fe y cómo glorificas a Dios? ¿O es totalmente lo opuesto? Tal vez el día de hoy tengas dificultades de un asunto migratorio, incertidumbre en eso. Tal vez sea una enfermedad o sea una cuestión financiera. Déjenme decirles que el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. Eneas pudo haber estado en su cama paralizado durante 8 años creyendo que no podía hacer nada por el Señor. Él estaba pasando dificultades por mucho tiempo. 8 años se dice rápido, pero 8 años son 8 años. Pero Dios lo eligió para ser el catalizador, para llevar a toda esa región la fe en Cristo. Y si Dios pudo usar a un hombre paralizado para lograr mucho, Él también puede usarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor sigue haciendo milagros porque el Señor tiene compasión de nosotros, así como la tuvo de Eneas y de Dorcas. Pero más importante, lo hace para la gloria de su nombre. Y Dios sí quiere cambiar ese asunto que tal vez te tenga afligido, pero eso no es lo importante. Como cristianos, no debería de sorprendernos cuando vienen las dificultades. Ya hemos leído aquí en Hechos que Dios usa estas situaciones difíciles para santificarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo y para la gloria de su nombre. A lo que le importa a nuestro Señor es más que nosotros lo conozcamos a Él y que nosotros vengamos a Él, que la sanidad física. Y bueno, por último, estamos en Hechos 9:43. Dice, Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Lo que está pasando aquí es que Pedro está rompiendo barreras culturales al quedarse con un
curtidor, ya que en la cultura judía este oficio era despreciado por trabajar con las pieles de los animales muertos, me imagino con la sangre. Alguien que podría generalmente estar ceremonialmente impuro, ¿verdad? De acuerdo a la ley. También recordemos que Jesús iba a todos, ¿verdad? Pero qué importancia hallamos en este versículo. Es el último. Pero lo que debemos poner atención y tomar nota es que Dios ya estaba trabajando en el corazón de Pedro para lo que venía. Y de esto vamos a hablar la próxima semana, cómo Pedro va con Cornelio. Así que no se la pierda, véngase. Hermanos, así como Pedro fue obediente, como Dorcas fue fiel en su servicio y como Eneas fue transformado por la palabra de Cristo, Dios sigue glorificándose hoy en su iglesia. El mismo poder que levantó a Eneas, resucitó a Dorcas, ese mismo poder está actuando en nosotros. Y quizás hoy te sientas como Eneas, el paralítico, paralizado por algo, por miedo, por el pasado, por tu pecado, por tu duda. Déjame decirte que Cristo te dice, levántate porque yo te sano. Tal vez te sientas que no hay esperanza en tu matrimonio, en tu vida, en tu situación financiera, en tu situación migratoria, pero Cristo quiere revivir lo que parecía muerto. Pero aún más importante, hermanos, Dios quiere y puede revivirte espiritualmente. En Juan 11:25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quizás algunos aquí son como Pedro, llamados a levantarse, a moverse, a obedecer, a servir. Y veamos que Pedro no tenía todos los recursos, ¿verdad? Ni todas las respuestas. Pero él tenía disposición. Hermanos, Dios no busca perfectos, busca corazones disponibles. Hermanos, hoy el Señor nos llama a levantarnos como Eneas, a servir como Dorcas y obedecer como Pedro. Que este mensaje no se quede nada más en nuestros oídos, sino que se convierta en acción. Quizá hay alguien aquí que ha escuchado de Cristo, pero pues aún no ha tomado esa decisión de seguirlo. Hoy te digo, hermano, hoy es el día. No dejes pasar la oportunidad de entregarle la vida a aquel que murió por ti y resucitó para darte la vida eterna. Y hermanos, este fue el mensaje de hoy. Gracias.